Hola, buenas tardes. Nosotros somos de la Universidad de Guadalajara, de Cutlajomulco, del Centro Universitario de Cutlajomulco, y les vamos a hablar de la anatomía y disecciones de la miología del antebrazo. Somos Jesús Ricardo Aguayo Reyes, mi compañero, y su servidor, Diego Aldair López Sánchez. Y esta materia es impartida por Sergio Alberto Valenzuela Gómez. Somos del grado primero A. Ok, vamos a empezar con el grupo anterior, el cual está ubicado pues en la parte del antebrazo, el cual consta de 4 planos. Está el primer plano, que consta del pronador redondo, el flexor radial del carpo, el palmar largo. También está el flexor cubital del carpo. En el segundo plano podemos encontrar el músculo flexor superficial de los dedos. En el tercer plano podemos encontrar los músculos flexor profundo de los dedos, el flexor largo del pulgar, y ya para finalizar tenemos el cuarto plano que conforma el grupo anterior, que es el último, el cual es el pronador cuadrado. Bien, pues sigue la siguiente diapositiva. Bien, el pronador redondo tiene un origen por dentro del anterior y se extiende de la parte media del antebrazo a las falanges del índice. Se inserta superiormente al pronador redondo de un lado en la cara anterior de la epitróclea, así como la parte inferior del borde humeral. Y es extensor del dedo índice sobre el metacarpo y auxiliar del extensor común de los dedos. Recibe por su cara profunda un ramo procedente a la rama posterior del radial y está irrigada por la arteria ulnar y la arteria radial. En sus relaciones anatómicas encontramos que su cara posterior está en relación con el braquial anterior y con el flexor común superficial de los dedos. Bien, pues vamos a seguir con el músculo flexor radial del carpo, el cual pues su origen consta en el epicóndilo medial del húmero, el cual está como en esta sección, si se alcanza a ver, está en esta sección, y desde ahí parte su origen. En la inserción llega hasta el segundo metacarpiano, el cual pues se puede decir que está en la ubicación del dedo índice. En la acción, pues sirve para flexionar la muñeca y hacer un movimiento de abducción. El movimiento de abducción consta de esto. A ver, la muñeca hace esto y ese es el movimiento de abducción. Está inervado por el nervio mediano y también por el pronador redondo. Está vascularizado o irrigado por la arteria cubital y la arteria radial. Y en sus relaciones anatómicas podemos encontrar el músculo pronador redondo, también el músculo palmar menor y el cubital anterior. Bien, sigue el palmar largo, que está situado por el lado interno del pronador redondo y se extiende de la epitróclea al segundo metacarpiano. Cabe destacar que hay un grupo de músculos que se insertan en la epitróclea, que son, me parece ser que 3 o 4, y su inserción es en la cara anterior de la epitróclea, como les había dicho anteriormente, en los tabiques que separan de los músculos vecinos, así como la aponeurosis antebraquial. Este provoca la flexión de la mano sobre el antebrazo, quiere decir, este tipo de movimiento, y la inervación es del nervio mediano, y la irrigación es de la arteria recurrente cubital inferior. Conforme a sus relaciones anatómicas, es la cara posterior cubre el flexor común superficial de los dedos y el propio flexor del pulgar, y se relaciona con el pronador redondo en su parte superior. Seguimos con el flexor cubital del carpo, el cual está originado en el epicóndilo medial del húmero y en el olecrano. Está insertado pues en el hueso pisiforme y en la base del quinto metacarpiano. El quinto metacarpiano lo podemos ubicar en este lado de la mano, que es el meñique. En este lado de la mano, que es el meñique. Entonces está ubicado en el metacarpiano, en la parte pues baja del dedo meñique. Su acción es flexionar la mano y genera movimiento de abducción también. Entonces el movimiento de abducción, ya lo habíamos mencionado, hace esto. El flexor cubital del carpo hace posible este movimiento. No, perdón, es para acá. Para hacia adentro. Este es el movimiento de abducción.
Bien, en inervación podemos ubicar que está inervado por el nervio cubital y está irrigado por la arteria cubital, asimismo. Sus relaciones constan pues se relaciona con el nervio cubital, como ya le hemos mencionado. Su cara interna, pues está cubierta por la poneurosis y y también por la piel. Su cara externa se relaciona con el flexor común superficial de los dedos, con el músculo, y también con el músculo común profundo. También está relacionado con el músculo del pronador cuadrado y los nervios, arteria y venas cubitales. Bien, seguimos con el flexor superficial de los dedos. Este tiene un origen por detrás del palmar mayor y menor y el cubital anterior. Se inserta superiormente en la epitroclea, es parte del conjunto que se inserta ahí, y también en el ligamento lateral interno de la articulación del codo. Está inervado por el nervio mediano y... Siguiente diapositiva, por favor. De acción sirve para la contracción del flexor común superficial y dobla la segunda falange sobre la primera y como consecuencia produce una flexión de la primera falange sobre la mano y de esta sobre el antebrazo. Tiene una irrigación sobre la vena cubital y vena interósea mayor y en sus relaciones anatómicas encontramos que la cara anterior de este músculo está cubierta por los 4 músculos del plano superficial y la cara posterior está relacionada con los flexores profundos. Bien, seguimos con el flexor profundo de los dedos, el cual es un músculo que va a estar originado en la superficie anterior y medial del cúbito, que es pues el de los huesos que componen el antebrazo, y sobre la membrana interósea, que es pues la que está entre el medio del cúbito y del radio. En su inserción pues consta en las falanges o se inserta en las falanges distales de los dedos 2 al 5, que pues el 2 al 5 podemos encontrar el índice, el del medio, el anular y el meñique. Entonces, entre este músculo se va a insertar entre las falanges de estos dedos. En su acción, pues sirve para flexionar la falange distal sobre la falange media para después que se flexione la falange proximal. Este movimiento va a constar así. Este movimiento es lo que va a hacer. En esto va a consistir la acción del flexor profundo de los dedos. En su inervación, pues está inervado por el nervio mediano y el nervio cubital y está irrigado o vascularizado por la arteria cubital y la arteria interósea anterior, las cuales pues se van a ubicar en el antebrazo, obviamente. En sus relaciones anatómicas, pues podemos encontrar el músculo flexor común superficial, también el músculo cubital anterior, el nervio mediano, también el ligamento interóseo. En gran parte va a estar relacionado con el hueso del radio y también con el músculo pronador cuadrado, aparte también del carpo y los metacarpianos y las falanges que se pueden ubicar en la mano. Seguimos con el flexor largo del pulgar y este ocupa la parte externa de la tercera capa muscular del antebrazo y se extiende del radio a la segunda falange del pulgar. Que de hecho una mnemotecnia para distinguir el radio del cúbito es que todo radio ocupa una antena. Entonces el radio siempre está pegado al pulgar y este se inserta superiormente en la mitad superior de la cara anterior, en la mitad superior de la cara anterior del radio y en la misma cara del ligamento interóseo. Siguiente diapositiva, por favor. Y produce la flexión de la segunda falange del pulgar sobre la primera. Como consecuencia, la de esta sobre el primer metacarpiano. Hace este movimiento. Ahí. Y recibe un ramo nervioso procedente al nervio interóseo, el cual deriva del nervio mediano. Y es irrigado por la arteria radial. Y sus relaciones anatómicas es por delante, está cubierta por el flexor común superficial y por el palmar mayor. Su cara posterior cubre el radio, al ligamento interóseo y el pronador cuadrado. Ok, seguimos con el último músculo,
de la parte anterior y que va a ser el único que va a abarcar el cuarto plano. Entonces, seguimos con el pronador cuadrado, el cual pues su descripción es un poco corta porque pues sí, no tiene tantas relaciones, pero tiene mucha importancia también. Seguimos, está originado en la superficie anterior del cúbito y se inserta en la superficie anterior del radio, o sea, abarca los dos huesos y ahí es donde se ubica y se inserta. También pues en su acción pues consiste en la pronación. La pronación no sé si se alcanza a ver, así está la mano, entonces la pronación consiste en hacer esto. Este va a ser el movimiento que va a ayudar a hacer o la acción que causa el pronador cuadrado. Seguimos, pues su inervación o irrigación pues va a estar basada en el nervio mediano y, no, su inervación, perdón, nada más, su inervación va a estar en el nervio mediano y su vascularización o irrigación, ahora sí, va a estar en la arteria interósea anterior, que pues se va a ubicar entre el cúbito y el radio, entre los huesos del cúbito y el radio. Sus relaciones anatómicas pues constan con el músculo cubital anterior, también con el músculo flexor común profundo y con el músculo flexor del pulgar, así también por el hueso del cúbito y el radio y pues el ligamento interóseo. Bien, pues ahora vamos a seguir con el grupo lateral, el cual pues grupo lateral o poslateral, posterior lateral, perdón, y este va a consistir en 4 músculos, en el cual vamos a encontrar el músculo braquiorradial, el extensor radial del largo del carpo, también el extensor radial corto del carpo y el músculo supinador. Bien, empezamos con el braquiorradial y este también es conocido como el supinador largo, que está colocado en la parte más superficial de la región externa. Se extiende del tercio inferior del húmero a la extremidad inferior del radio y se inserta por arriba del borde externo del húmero, por debajo del canal de torsión y el tabique intermuscular externo. Siguiente diapositiva, por favor. Y funciona como flexor del antebrazo sobre el brazo y también como pronador o supinador según se encuentre el antebrazo. Bien, este es el movimiento de pronación, así, para adentro, y el de supinación sería para afuera. Y tiene una inervación en el nervio radial y es irrigado por la arteria radial recurrente. En sus relaciones anatómicas encontramos que la cara externa de este músculo está en relación con la aponeurosis superficial y con la piel, y también su cara interna cubre parcialmente el húmero. A los dos radiales, a la inserción radial del pronador redondo y al radio. Ok, seguimos con el músculo radial largo del carpo, el cual pues va a estar originado en la supracondilia, en la cresta supracondilia lateral del húmero. Este pues va a ser un músculo largo que va a estar ubicado desde aquí, desde la parte baja del húmero, como ya lo mencioné, hasta la base del segundo metacarpiano, que aquí es donde se inserta, que es en la base dorsal del segundo metacarpiano, que lo podemos encontrar en esta forma, que va a estar se va a insertar por esta parte. El músculo se va a insertar por esta parte. Y su inserción, ya lo mencioné, su acción va a consistir en extender y abducir la muñeca. Pues, ya sabemos, este va a ser el movimiento de extensión. Y abducción, pues va a ser un movimiento hacia adentro, el cual va a ser un movimiento hacia adentro, y esta va a ser la función que va a tener el extensor radial del carpo. Seguimos con su inervación, que esta va a estar pues basada por el nervio radial, y su vascularización o irrigación pues va a estar conformada por la arteria radial. En sus relaciones anatómicas podemos encontrar el músculo supinador, también la aponeurosis superficial, y también vamos a encontrar el músculo abductor largo del pulgar, así como también el segundo radial externo. También vamos a encontrar la articulación del codo y la muñeca, porque pues va a estar ubicado entre los huesos del húmero, el radio y el cúbito, y en la articulación de la muñeca,
Entonces va a recorrer todo esto y va a estar ubicado y va a ser posible también las flexiones. Bien, seguimos con el extensor radial corto del metacarpo, que está situado por dentro del primer radial externo y se extiende más o menos paralelamente a él. Su inserción principal es el epicóndilo, pero también presenta una inserción en la aponeurosis posterior de los músculos posteriores del antebrazo. Siguiente diapositiva, por favor. Y es extensor de la mano y del antebrazo, que sería este movimiento. Okay. Y se inerva por el borde interno, es inervado por el nervio radial, disculpa, y es irrigado por la arteria radial. Que de hecho algo curioso es que casi todos se irrigan por la arteria radial y la arteria cubital, la mayoría de estos, y también son inervados por el nervio radial o el nervio mediano. En las relaciones anatómicas, la parte superior de este músculo está cubierta por el primer radial y la tendinosa inferior. Y este músculo se halla situado cruzado por el abductor largo y los extensores largo y corto del pulgar. Seguimos con el último músculo del grupo posterior lateral, perdón, y va a estar originado, este músculo supinador va a estar originado en el epicóndilo lateral del húmero también y en la cresta supinadora del cúbito. Va a estar insertado en la superficie anterior lateral del radio, que pues aquí podemos ver, en la superficie lateral del radio, aquí, y su acción pues se basa en la supinación. La supinación pues consta de esto, va a ser posible el movimiento de hacia adentro, un movimiento que va a rotar hacia adentro, la muñeca hacia adentro. Donde está el pulgar va a ser este movimiento, va a ser posible este movimiento también. Va a estar inervado en las ramas profundas del nervio radial y va a estar vascularizado o irrigado por la arteria recurrente radial. En sus relaciones anatómicas podemos encontrar la articulación del codo, la extremidad superior del radio, también el músculo extensor común de los dedos, también el extensor propio del meñique y, por último, el músculo cubital superior. Bien, seguimos con el último grupo, que va a ser el grupo posterior. Este va a consistir en dos planos, los cuales son el plano superficial y el plano profundo, perdón. Y el plano profundo, el plano superficial, perdón, va a estar compuesto por 4 músculos, los cuales son el anconio, después le sigue el extensor común de los dedos, después el extensor propio del meñique, y para finalizar en este plano superficial va a estar el músculo extensor cubital del carpo. Después vamos a encontrar el plano profundo. En el plano profundo vamos a encontrar el extensor corto del pulgar, así como el músculo abductor largo del pulgar, también el extensor largo del pulgar, y para finalizar en el plano profundo, perdón, vamos a encontrar el extensor del dedo índice. Seguimos con el anconio, que es un músculo que es el más corto de los músculos del antebrazo y se extiende en el epicóndilo olecranon, que es esta parte por aquí, y se inserta en la porción anterior del epicóndilo y por abajo hace en el borde del olecranon y en el borde posterior del cúbito. Este extiende el antebrazo sobre el brazo y está inervado por el ramo colateral del radial. Es irrigado por la arteria braquial y en su relación anatómica vemos que cubre parcialmente la articulación del codo al ligamento anular y al supinador corto y al cúbito. Y ahí lo podemos ver en la imagen, que está al lado del cubital posterior, del extensor común de los dedos y pasa por abajo, por arriba del extensor propio del meñique, me parece. Bien, pues seguimos con el músculo extensor común de los dedos, el cual pues va a estar originando en el epicóndilo lateral del húmero, que pues ya como hemos visto varios músculos se originan desde el epicóndilo, que es en la parte inferior del
del húmero. Su inserción se basa, se dará en las extensiones dorsales, los cuales están ubicados del segundo al quinto metacarpiano. Entonces, del segundo a las quintas falanges. Y aquí los podemos ver, que eso van a ser estos 4. Su acción va a consistir en extender los dedos del 2 al quinto y ayuda también a la extensión de la mano, que como ya sabemos, pues la extensión de la mano va a ser esto. Esto se debe a que pues el músculo está ubicado en esta parte del brazo. Va a estar inervado por ramas interóseas posteriores del nervio radial y va a estar vascularizado o irrigado por la arteria interósea posterior. En sus relaciones anatómicas podemos encontrar la aponeurosis antebraquial, también podemos encontrar la piel, el músculo supinador corto, también la articulación de la muñeca, porque pasa por aquí el músculo, el segundo radial, el músculo del segundo radial, y también, para finalizar, en sus relaciones podemos encontrar al músculo extensor del meñique. Bien, seguimos con el extensor propio del meñique, que de hecho fue el último que mencioné. Tiene un origen en el epicóndilo del húmero, que se llama, es el epicóndilo. Mira, de hecho se ve muy claro. Y su inserción es en la primera falange del dedo meñique de la mano. Es decir, aquí. Siguiente diapositiva, por favor. Y esto lo que hace es extender de la mano, hace una extensión de la mano y de la muñeca, perdón. Y tiene una inervación del nervio radial e irriga la arteria cubital. Esta se halla situada entre el extensor común de los dedos, que como anteriormente había dicho mi compañero, y queda por fuera de él, y el cubital posterior por dentro, y el cubital posterior, perdón. Y por dentro, por detrás, se relaciona con la aponeurosis y con la piel. Y por delante con los músculos de la capa profunda que habíamos mencionado anteriormente, me parece. Bien, pues seguimos con el músculo extensor cubital del carpo, el cual pues va a estar ubicado también pues en el epicóndilo lateral del húmero y en el borde posterior del cúbito. Pues ya como vimos, pues va a estar presentado en esta cara del antebrazo y pues va a conectar con el cubital del carpo, que va a estar ubicado en la base del quinto metacarpiano, o sea, en el dedo meñique, en la base del dedo meñique. Entonces, su acción va a ser extender y abducir la mano. Como ya sabemos, pues otra vez lo repetimos, el momento de abducción va a ser posible y de extender la mano, el cual, pues, la extensión va a consistir en hacer esto. Abducción hacia adentro, perdón. No, perdón. Abducción hacia adentro y extensión. Esta va a ser una de las acciones del músculo cubital del carpo. Y seguimos con su inervación. Va a estar inervado por las ramas interóseas del nervio radial y va a estar vascularizado o irrigado por la arteria cubital. Podemos apreciar en sus relaciones anatómicas que se va a relacionar con la panorosis, también con la piel, porque pues está en la parte superior de los músculos, como podemos ver aquí, y se va a relacionar también con el músculo corto supinador y también con el músculo extensor del meñique. También lo podemos relacionar con el músculo anconio y con el borde posterior del cúbito y también con el cubital anterior. Bien, seguimos con el extensor corto del pulgar, que tiene un origen por dentro del anterior y por debajo del extensor común. Este tiene una inserción en la cara superior del cúbito y también en la misma cara del ligamento interóseo, que el ligamento interóseo, si cabe recordar que el ligamento interóseo está aquí, entre la mitad del radio y el cúbito. Y siguiente diapositiva, por favor. Bien, y este funciona como abductor y extensor del pulgar, que es de abductor y extensor, que es inervado por el ramo posterior del radial y irrigado por la arteria interósea posterior. Y en sus relaciones anatómicas cabe destacar que en la cara posterior de este músculo
se halla cubierto por el extensor común de los dedos y por el meñique, por el extensor del meñique. Y junto con otros dos músculos más, me parece, forman la tabaquera anatómica, que es un dato curioso, que es aquí. ¿Por qué se le puso así? Porque anteriormente, cuando pues, fumaban los señores, dejaban caer aquí la ceniza y se la comían. Y por eso recibe ese nombre de tabaquera anatómica. Va. Seguimos con el músculo abductor largo del pulgar, que pues como este y el anterior ya van a pasar a ser del plano profundo. Pues bien, el abductor largo del pulgar pues va a estar originado en el borde posterior del cúbito. Va a tener tres inserciones, perdón. Va a estar en el borde posterior del cúbito, en la superficie posterior del radio y la membrana interósea. Entonces va a estar ubicado pues entre el cúbito y el radio. También va a estar ubicado en el cúbito y pues en el radio, así como se menciona. Y pues va a estar insertado pues ya en la base del primer metacarpiano. El primer metacarpiano, perdón, pues va a ser el dedo meñique. Y pues va a estar aquí más o menos por esta parte, que aquí es donde está la base del primer metacarpiano. En su acción podemos ver que va a abducir y extender el primer dedo a nivel de la primera articulación carpometacarpiana, el cual va a ser abducir, como ya hemos mencionado, y pues dar la articulación a la primera, el cual va a ser posible esto. Este tipo de acción va a ser el abductor largo del pulgar. Pues bien, seguimos con su inervación. En su inervación podemos encontrar las ramas interosas posteriores del nervio radial, y también va a estar irrigado por la arteria interósea posterior. En sus relaciones anatómicas se van a relacionar obviamente con el extensor común de los dedos, el músculo extensor común de los dedos, también con el músculo extensor del meñique. También va a cubrir, podemos apreciar que va a cubrir el hueso del cúbito, el hueso cúbito, y también el ligamento interóseo, así como el radio. También lo podemos encontrar con el primer metacarpiano. Lo podemos relacionar con el primer metacarpiano, también con el músculo supinador corto y el extensor corto del pulgar, el músculo extensor corto del pulgar. Bien, seguimos con el extensor largo del pulgar, que también junto con el corto forman la tabaquera anatómica. Y se halla situado por dentro del anterior y va de la parte media del antebrazo a la segunda falange del pulgar. Es 1, 2. Y se inserta superiormente en el tercio medio de la cara posterior del cúbito y en la misma cara del ligamento interóseo. Como podemos apreciar en la imagen, pues están un poquito... Bueno, yo tuve problemas para diferenciarlos al principio ya que están muy, muy pegados, pero encontré esta imagen que me fue de gran ayuda. Siguiente diapositiva, por favor. Y extiende la segunda falange sobre la primera y a su vez de manera secundaria actúa en la primera falange y sobre el primer metacarpiano. Inerva el ramo posterior del radial e irriga la arteria interósea posterior. En sus relaciones anatómicas encontramos que su cara profunda está en relación con el cúbito, el ligamento interóseo, el carpo, los tendones de los radiales, la arteria radial del primer metacarpiano y las dos falanges del pulgar. Pues bien, ya seguimos con el último músculo del plano profundo, el cual pues va a estar originado, que es el extensor del dedo índice, perdón, y va a estar originado desde el borde posterior del cúbito. Bueno, se va a ubicar en esta cara del antebrazo, y va a estar ubicado en el borde posterior del cúbito, perdón, y la membrana interósea que va a estar ubicada entre estos. Su inserción pues va a ser en la cara dorsal del segundo dedo hasta llegar a la falange distal. Pues la falange distal es una anterior, es la penúltima. Entonces, pues lo podemos ubicar que va a estar desde aquí hasta aquí. Se puede asimilar. Entonces, en su acción su acción va a consistir en extender el segundo dedo y ayudar a la extensión de la mano. O sea, va a ayudar a la extensión de la mano. Perdón, va a ayudar a la extensión de la mano y a la extensión del dedo, el cual pues va a ser esto.
del dedo índice. Va a ser la extensión. En su inervación vamos a encontrar pues la rama interosa posterior del nervio radial. En su vascularización pues podemos encontrar, podemos ver que va a estar irrigado por la arteria interósea posterior, perdón, y en sus relaciones anatómicas se van a relacionar con el tendón, con su tendón que se relaciona con la poneurosis, perdón, y con la piel. También con el carpo, con la arteria dorsal del metacarpo, también con la cara posterior del segundo metacarpiano y con las falanges de este, las cuales pues van a ser estas. Y pues esto sería toda nuestra parte. Como ven, abarcamos tres grupos del antebrazo, los cuales pues ya los mencionamos. Es el grupo anterior, el grupo lateral y el grupo posterior. Estos pues están ubicados en el antebrazo y conforman pues son de mucha importancia para el movimiento de la mano, de la muñeca y de los dedos, así también como para su protección de la anatomía ósea, y pues es de suma importancia para nosotros. Creo que ya sería toda nuestra parte, Diego. Sí, ya sería todo de nuestra parte. Y pues ya, hasta la siguiente, hasta la siguiente tarea. Muy bien, muchas gracias.